Ser Podcast. Bueno, buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues me viene a la cabeza ahora sí, sin pensar, en Replicante. Replicante. Hmm. Vale. Este es un viaje radiofónico. Arrancamos en el mar, nos despediremos en un faro. Pregunto siempre a mis gatopardos por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues la huida, también el encuentro conmigo mismo, el encuentro con un poco también el planeta, la diversión y una manera también de ver la vida, porque en el mar está todo. Cuando tú peleas contra el mar te acabas ahogando, y cuando fluyes con el mar, según está, puedes llegar hasta disfrutar. ¿Tú eras de los que iba de vacaciones a la playa cuando eras pequeño en verano? No, yo iba a un pantano. Mis padres me llevaban aquí al pantano de San Juan, teníamos una caravana, íbamos los fines de semana y en todos los fines de semana y todo el verano. Y sí es verdad que mi padre buceaba y íbamos a veces una vez al año o 2 veces al año, depende. Pero la relación ha sido más cercana a los pueblos y a la montaña que al mar. El mar lo he descubierto, yo creo, a partir de la adolescencia, a nivel personal y de huida y de encuentro de uno mismo, la verdad. ¿Cómo son los veranos en una caravana? Maravillosos. Y yo creo que ahora mismo tengo una caravana desde hace como 10 años y creo que es el bien más preciado que tengo. Es mi auténtica casa con la que huyo o todo lo contrario, con la que busco encontrarme. Y la caravana es maravillosa. Creo que tengo los mejores recuerdos de mi infancia, uno de los mejores recuerdos en caravana. Viajando con mis padres y ahora viajando con mis amigos o viajando solo, que me gusta mucho, o viajando con mi pareja, con su hijo. Vámonos a uno de esos viajes en caravana con tus padres. Visualízalo. Visualiza esa caravana, visualiza a tus padres, no sé si escuchaban música. Sí. ¿Qué? Constantemente música, toda la música de los 70 y los 80 las tengo grabadas a fuego en mi ADN, y si tengo que visualizar una imagen, la litera donde dormía, la lona de la litera verde donde dormía. Y siempre que veía a mis padres, cuando se dormían ellos y cuando me dormía yo, porque en la caravana compartes todo momento, esas sillas plegables y mi primera moto con 9 años de trial, con la que iba todos los inviernos solo por la montaña. Una lancha, me acuerdo mucho. Y me acuerdo sobre todo, mi padre me regaló un patín, de estos que un patinete que tú tenías que dar patines, y yo me iba solo. Yo soy hijo único y siempre he estado solo y me he conocido desde muy pequeñito por estar tanto tiempo conmigo mismo, y me fui con el patín y me acuerdo que le empezó a entrar agua y se me hundió, y fue quizá uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Gritando, vinieron corriendo, lo intentaron sacar con una lancha, lo ataron y conseguimos sacarlo. Creo que era uno de los regalos más impresionantes de mi vida. ¿Sacaron el patín? Y lo sacaron al final. Sí. Sí, y me acuerdo cuando aprendí a nadar. Como a mí me enseñaron tirándome directamente y mi madre lo pasaba fatal y nuestros amigos, pero yo al final salía a flote. Pero me tiraban sin ningún pudor desde 10 metros y yo caía solo en el agua. Eso de salir a flote, ¿no es un principio de lo que ha sido después tu vida? Sí, una ir máxima. Saliendo a flote. Totalmente. Encontrar la salida y respirar. Salir a flote es estar debajo del agua y necesitar respirar, y al final, entre unas cosas y otras, por ahora siempre he conseguido salir a flote. Quizá por cómo me enseñaron a nadar. Tus padres se separaron, ¿no? Sí. Se divorciaron. ¿Tú eras pequeño? ¿Eras con 14 años. 14. Sí. Uh-huh. ¿Qué papel tiene tu abuela
en esa vida. Hijo único, tus padres se separan. ¿Qué papel tiene tu abuela Antonia? Pues un papel determinante, un papel de una necesidad y de un aprendizaje maravilloso. Yo admiro mucho a mi abuela porque era una persona muy, muy honesta, muy ecuánime, con mucha empatía, muy educada, y que todo el mundo quería. Y era una persona respetada y era una persona que no quería conflictos ni los buscaba, y que tenía un saber estar. Era una persona como adelantada a su tiempo, y siempre tenía una conexión muy especial. Ese salto generacional nos unió porque nos amábamos, de verdad nos queríamos, y yo la admiraba muchísimo, y yo creo que al final ella se sintió también orgullosa de su nieto. Ella quería a toda su familia, a todos sus nietos, y viví experiencias impresionantes con ella. Y cuando se separaron mis padres, pues en cierta manera yo me refugié también en ella, en esa búsqueda de mi lugar y de mis padres, y se estableció una relación muy, muy especial. Te voy a poner un sonido de tu adolescencia. Vale. No hace falta que me hables de tu etapa de grafitero ni de tifón, pero dime qué sentías con este sonido en la noche cuando te ibas a pintar grafitis. Pues sentía libertad, sentía conexión con la calle, sentía diálogo interno, sentía reto profesional de contar historias a través de murales, sentía riesgo, sentía lo prohibido, sentía algo muy auténtico. Vamos a volver a escuchar el mismo sonido y dime qué escribirías ahora mismo, en una pared. Un sentido común. Bueno, ¿tu abuela conocía al Fari? ¿Le gustaba el Fari? Le conocía como cantante, pero sobre todo cuando empecé yo a hacer la serie con él. Claro, vamos a escuchar la cabecera de Menudo es mi padre. Ya está amaneciendo, la noche se va, el sol en el cielo llamándome está, y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran ciudad, y al final cumplo mi jornada y vuelvo al hogar, y al final vuelvo con lo mío, qué felicidad. ¿Dónde se va tu cabeza al escuchar al Fari esta canción de la cabecera de la serie Menudo es mi padre? A otra etapa muy importante y muy gratificante profesional de mi vida, porque me acuerdo que estaba estudiando en Leyton, en el laboratorio de Leyton, de William Leyton, mi maestro, y en segundo ya empecé a trabajar con Fernando León en su primer corto. Hicimos el primer corto juntos. Sirenas, y a partir de ahí pues hice mi primera película, luego hice Éxtasis, lo que pasa es que se estrenaron primero una y luego otra, y mi primera incursión en la televisión como protagonista de una serie fue Menudo es mi padre. Y la verdad es que disfruté muchísimo porque era muy gamberro, era un pieza, y me gustaba ir a grabar solo para reírme. ¿Y cambió tu vida? ¿Cambió tu vida hacer una serie de televisión tan exitosa? Luego has hecho Aquí no hay quien viva y más. Pero esta fue la primera vez en la que te haces muy popular, ¿no? Porque además había, pues eso, 5 cadenas. Y esta no sé, era Antena 3, creo. Esta era Antena 3 y acuérdate que esas audiencias no tienen nada que ver la fragmentación con ahora. Eso daba 35, 38, 40. Sí, todo el mundo veía Menudo es mi padre. Todo el mundo. Entonces, ¿eso cómo cambia la vida de este replicante? Totalmente. Es pasas de observar la vida a sentirte observado. Pasas de tener intimidad a no tenerla, y uno no sabe lo que es hasta que lo pierde. Pasa de
de conseguir el resultado de tu trabajo, que es que te conozcan y que guste más o menos tu trabajo y que te sientas orgulloso del trabajo que haces, pero también un peaje que pagas que te cambia la vida totalmente. Y bueno, yo siempre he tenido un conflicto ahí personal entre lo que te da y lo que te quita el ser conocido o la fama, y para mí es difícil de llevar. Yo admiro a todos mis compañeros y compañeras que lo disfrutan mucho y me encantaría, pero a mí el sentirme observado y me agobia bastante, porque pierdo ese poder de observación para contar historias o para vivir en la calle o para ser independiente y libre. Ahí pierdes libertad y es muy, muy interesante, no solo para no solo para unas elecciones, sino que para la palabra libertad conlleva muchas necesidades básicas del ser humano. ¿Por qué el actor Daniel Guzmán se ha puesto de seudónimo Replicante? Pues no tengo ni idea, es lo primero que me ha venido a la cabeza, porque me he acordado de la palabra Blade Runner y de un poco de replicar en la vida y de no aceptar todo lo que te venden o todo lo que te imponen. No sé, me gusta replicar, me gusta el diálogo. Ahora me viene a la cabeza cuando en Inglaterra, en el Reino Unido, en Londres, están esas dialécticas que aquí nunca se hacen sobre un tema, de discutir en un parque. Eso me encanta, y replicar es, en el fondo, dar otra opinión diferente y otro punto de vista a un planteamiento. Y ahora me ha venido a la cabeza, pero básicamente por Blade Runner, por la película. Por la película, pero fíjate, eso que has dicho, abrimos el programa con la palabra aburrir, que es la que está sobre la que está girando el faro toda la madrugada hoy, ¿no? Nosotros decíamos al principio, quizá es momento de hacer una oda al aburrimiento, ¿no? ¿Por qué tiene tan mala fama el estar sin hacer nada? Pues fíjate, yo últimamente me lo estoy cuestionando, porque yo no tengo la sensación de, como te digo, de que me aburra, porque nunca me aburro, porque he estado siempre solo y mis pensamientos... Claro, eso pensaba mientras te oía. Quizá el que esa palabra no forme parte de tu vocabulario es porque al ser un hijo único, sí, ¿no? Te has entretenido siempre. Siempre me he tenido que inventar mis historias con los clics de Famóvil, con el tente, con las chapas, con la peonza. Hasta que sales del cascarón he tenido que encontrar mi mundo en la soledad. Y creo que por eso he desarrollado la imaginación y la fantasía, ¿no? Siempre me decían que era Antoñita la fantástica, ¿no? Y ahora me viene muy bien para escribir historias, pero la palabra aburrir, no, de verdad que no tengo cercanía con ella, porque no siento que me haya aburrido, y creo que es algo necesario para los niños. Los pediatras y los psicopedagogos dicen que se tienen que aburrir, que tienen que estar solos, enfrentarse a sí mismos y aburrirse. Pero yo en cada momento me inventaba una historia. No me puedo aburrir porque mis pensamientos me divierten bastante. Entonces... Daniel, estuviste 10 años pensando en hacer A cambio de nada. Sí. ¿No? Esa película que marca un punto de inflexión en tu vida profesional, totalmente, también en tu vida personal, la que ruedas con tu abuela. Sí, consigo el sueño. Con Antonia consigues el sueño. ¿Por qué tanto tiempo dando vueltas a cambio de nada esa idea? ¿Era por dinero? ¿Era por tu cabeza? ¿Era porque no sabías cómo contarla? ¿Era porque, en fin, por qué era? Tú has dado las 3 respuestas, concretas, además exactas. 1, porque era mi propia historia y estuve mucho tiempo dando vueltas por no querer enfrentarme a mi propia historia, porque había que desnudarse y era demasiado duro y demasiado riesgo para uno hablar de uno mismo y hablar de su familia y hablar de su adolescencia y hablar de una serie de cosas, y no es fácil abrirse o desnudarse hacia los demás, porque me costó mucho encontrar la financiación, porque nadie creyó en la película durante 8 años, ninguna cadena de televisión, ninguna ayuda al principio, nada. Y luego porque soy un enfermo de la perfección y siempre creo que está todo inacabado, me cuesta mucho soltarlo. Y estuve como 4 o 5 años escribiendo el guión y el resto buscando la financiación. Y ese exceso de perfeccionismo, me viene ahora a la cabeza que el perfeccionismo es fascismo, y efectivamente es así. Hay un momento en el que uno tiene que soltar
y la obra tiene que caminar por uno mismo, o sea, por ella misma. Y creo que tanto perfeccionismo y tanto buscar la excelencia, creo, entre otras cosas, que te hace perder mucho tiempo. Llevo 17 años para 2 películas. Echando la vista atrás. Si la segunda te sale como la primera, habrá merecido la pena. Pero es verdad eso que dices. Fíjate, se dice mucho en medicina que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Ah, pues mira. Cuando tú, ¿no?, intentas hacerlo perfecto, igual te cargas un muy buen resultado. Sí, porque una vuelta más lo puedes romper, sí, ¿no? Sí. Pero también es verdad que hasta que no estuve seguro, absolutamente seguro de la historia que quería contar, no la conté. Eso también es... Hasta que yo no lo vi claro, no paré. Es verdad que en los procesos de producción y de elaboración de un proyecto son proyectos muy personales y únicos que haces 3 en la vida, no hacen más, porque te llevan 30 años de tu vida. Pero bueno, a mí me hace feliz, es muy duro enfrentarme a mí mismo y a la propia historia cuando no la encuentras y cuando no la ves clara, pero también es parte de mi ADN. Y ya está. Tu abuela siempre estuvo en el proyecto, ¿no? Siempre. Tú tenías clarísimo que tu abuela era la protagonista. Siempre, era algo innegociable. Y pasaban los años. Y pasaban los años con una enfermedad, con un cáncer que tenía, que se iba deteriorando, y cada año que pasaba y yo no conseguía que nadie creyese en el proyecto y se me iba al siguiente año, yo tenía la pesadilla siempre, y eso sí que era un recurrente, la pesadilla despierto de todo el rato que no sonara el teléfono cuando yo no estuviera con ella. Eso durante tantos años es muy complicado, porque acaba desgastándote emocionalmente, porque para mí hubiera sido un auténtico dolor y un fracaso absoluto personal no haber podido contar con ella. Ella era la esencia de la película, y mis padres y la amistad. Y sin mi abuela yo no me imaginaba la película, y de hecho lo dije muchas veces, si no está mi abuela, si cuando lleguemos ya es tarde, no habrá película, no la voy a rodar. Vamos a escuchar a tu abuela cuando la entrevista Buenafuente, estabas tú también con ella, porque quiero hacer un giro. Tu abuela no va a estar hablando de ti en este fragmentito, está hablando de su relación con el actor, con Miguel Herrán, que es... ¿no? Vamos a escuchar lo que decía ella del rodaje. ¿Qué tal era Miguel, otro debutante? Muy bien. Parecía su nieto al final, ¿eh? Sí, se sentaba conmigo en la caravana. Cuando nos trabajaba se sentaba allí conmigo y hablábamos mucho. ¿Sí, eh? Sí, yo le decía, mira, que no vas a tener otra ocasión como esta, y te tienes que aplicar y arreglar las cosas lo mejor posible, y él, sí, muy mira, bien. Le hacía usted como entrenadora, de coach. Como si fuera su madre. Como si fuera su madre. Y el chaval diría, joder, me lo dice Antonia, voy a hacerlo, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no? Y dice además una historia muy bonita, de perseverancia, todo el proyecto de Dani. El chaval Miguel hace de ti. Sí, ¿no? Y como mi alter ego. Como tu alter ego. Y entonces tu abuela estaba contando que durante el rodaje hacía como de abuela de verdad o madre de verdad de Miguel, no el personaje, sino la persona. Sí. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Miguel cuando ganó el Goya, las palabras que te dedicó, porque aquella gala fue alucinante. La película, ¿cuántas nominaciones tuvo? 16, me parece. Tuvo así... todas las que guión, podía tener, ¿no? Dirección, sí, tuvo bastantes. Tú ganaste la dirección y Miguel ganó el actor. Sí. Revelación. Entonces vamos a escuchar ahora lo que dice Miguel de ti. Esto fue algo muy conmovedor para todos los que vimos ese momento. Y siempre has estado y siempre estarás. Y sobre todo gracias a Dani. Sí. Pero de verdad que llevo mucho preparando esto, porque si llegaba el momento se lo quería decir delante de todo el mundo. Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada que le gusta, descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, quiera trabajar y se agarra a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel. Nos costó mucho escribir ese discurso, pero al final lo conseguimos. No. Se nota que es desde el corazón. Me has dado una vida, debe ser una de las cosas más bonitas que le pueden decir a alguien. Sí, bueno, y más comprometedora, ¿eh? Porque un nuevo compromiso ahora. Bueno, le ha ido bien, ¿no? Porque La Casa de Papel, en fin, es le ha un cambiado actor, la vida. Le ha cambiado la vida. Por eso ese discurso lo hice desde dentro, desde el corazón, desde el alma.
y por eso ese discurso llegó tanto, porque efectivamente le ha dado una oportunidad para reencontrarse y para disfrutar y darle sentido a su vida. Es muy importante para él lo que le ha pasado. Y además, como yo muchas veces le digo, Miguelón, no dejes pasar esta oportunidad. Estudia, 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 que a ti te tocó la lotería sin jugar. O sea, yo te dije, toma un boleto, a ver si te toca, y te tocó. Pero tú no querías jugar. Entonces eso tienes que escuchar a la vida y entender por qué te ha pasado, y sobre todo no perder el foco y la suerte que has tenido, porque yo creo que también, siendo consciente de que uno tiene suerte y de que está vivo, va a seguir atrayendo cosas bonitas y buenas. Valar, te voy a preguntar a ti, Daniel Guzmán, ¿a ti quién te dio una vida? Bueno, mis padres. No, fuera de la biológica. Fuera de la biológica. Pues mi oficio me dio una oportunidad, dedicarme a lo que me gustaba y disfrutar con ello, porque como Miguel estaba bastante perdido en mi adolescencia y bueno, iba por caminos así un poco complicados, y encontrar algo que te gusta, que te puedes dedicar a ello y que puedes vivir de ello, creo que me ha dado la vida. Pero sobre todo, aparte de lo profesional y de mi familia, la piña y la unión con mis amigos. Creo que eso ha sido lo más importante, esa otra familia que creamos aparte de la biológica, que nos unió tanto y que vimos cosas tan importantes, a veces tan duras, y otras tan de un disfrute absoluto, y por eso creo que también hablo de la amistad en la película. No sé. Bueno, la gente no sabe, Daniel Guzmán, que tú eres uno de los primeros convocados a ser Gato Pardo de este programa. Ah, sí. En la primera temporada, hace 3 años, Sí. te llamé para que vinieras, teníamos prácticamente todo cerrado. De hecho, lo teníamos cerrado. Sí. Y murió tu abuela. Sí, justo, y sucedió así, y hay que saber entender por qué, y que ahora estamos aquí después de muchas vivencias y en este momento exacto, porque en ese no pudo ser. Y cuando las cosas no pueden ser es porque no pueden ser, porque tienen que ser de otra manera. Sí. Y así fue. Y lo bueno es que esa vez tenía una causa justificada, porque siempre he buscado justificantes para no ir a clase, pero en ese momento tenía una causa justificada, así que espero no haberte fallado mucho. He fallado un poco de tiempo a lo largo, pero... Vamos, lo entendí perfectamente. Además, me ha conmovido mucho recordar lo que has dicho de cuando estabas haciendo la película. Sí. No, cuando la tenías en la cabeza. Sí. Entonces tú no querías que el móvil sonara. No. Si no estabas con ella, ¿no? No. Porque era algo que me decías también cuando estábamos intentando cerrar una fecha. No me quiero ir, no me quiero separar ni un minuto. No, porque era mi despedida. Yo he estado con ella hasta el último aliento literal, hasta el último suspiro de vida junto a ella. Y es una cosa que decidí las últimas 2 semanas, no separarme de ella y yo en su casa. Y por nada ni por nadie quería despedirme de ella sin estar presente. Y eso es algo que me ha dejado tranquilo y que poco a poco, con dureza y con mucho dolor, me cuesta. No he podido ver una foto suya nunca más y me está costando porque no me hago la idea, pero en eso estoy tranquilo. Fíjate que no he hecho nada bien en mi vida, nada, siempre lo hago al revés o en mi manera, pero con mi abuela lo he hecho bien. Y eso me deja tranquilo y me hace dormir tranquilo, la verdad. Yo venía para dar un poco de alegría al programa, ¿eh? Bueno, vámonos al Faro. Dime con quién estarás, con quién te gustaría estar, qué música estaría sonando. Seguramente estaría sonando Pearl Jam. Posiblemente estaría solo.
Contigo, que ya es mucho. Joder, eso sí que es importante, porque estamos acostumbrados a estar con todo el mundo menos con nosotros, exacto, ¿no? Con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros compañeros, compañeras de trabajo, pero nunca estamos solos. Y yo eso es algo que sí que no es una asignatura pendiente para mí. Eso, he estado solo mucho tiempo por decisión, y creo que el estar solo ahí no es poco, porque es estar con la naturaleza y con el planeta. Y para estar bien con los demás, primero tenemos que estar bien con nosotros mismos. ¿Esta te gusta de Pearl Jam? A ver. Daniel Guzmán, muchas gracias por haber estado aquí en El Faro. Muchas gracias, Mara, por invitarme y por compartir palabras y momentos como este. Now the air I tasted and breathed has taken a turn. And all I taught her was everything. I know she gave me yours, that she wore. And now my bitter hands shake beneath the clouds of what was everything. All the pictures said, all been washed in black, tattooed everything. I'll take a walk outside. I'm surrounded by some kids that play. I can feel their laughter. So why do I sit? And twisted thoughts that spin round my head. I'm spinning, I'm spinning. How quick the sun can drive away. Now my bitter hands cradle broken glass of what was everything. All the pictures said, all been washed in black, tattooed everything. All the love gone bad, turned my world to black, tattooed all I see, all that I am, all I'll be. I know someday you'll have a beautiful life. I know you'll be a star in somebody else's sky. But why can't it be? How can it be Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.